Bueno, algunos ya me conocéis, pero para aquellos que todavía no me conocen, os diré que soy Alfredo González Notario. Voy a ser vuestro profesor de gemología en el Rincón del Suscriptor, con lo cual ya de entrada os doy la bienvenida a esta nueva aventura de gemología y ciencia. En el Rincón del Suscriptor vais a encontrar no solamente clases de gemología, sino que también, bueno, pues vamos a tratar de que tengáis un amplísimo abanico de opciones formativas, ¿no? Desde lo que es el tema, evidentemente, de gemología, hasta lo que es diseño, joyería, e incluso nos vamos a atrever con la aventura de idiomas, ¿no? Entre otras cosas. Pero ya veréis, bueno, ahí lo tenéis, el catálogo de opciones que vais a tener. Y bueno, pues ya sabéis que esto lo podréis tener a vuestra disposición las 24 horas del día. Bien, bueno, pues hoy lo que vamos a hacer es empezar a trabajar lo que es el curso de gemología de iniciación, lo que sería pues empezar con el primero de todos los niveles. Bien, pero antes de comenzar a meternos en harina de lo que es la gemología, pues de lo que es realmente el estudio que vais a hacer, sí que habría que saber algunos conceptos generales, ¿no? Para ello, bueno, pues vamos a utilizar nuestro programa. El que lo tenga en su poder, pues ya podrá perfectamente seguir estas mismas clases con su aplicación en su ordenador. Y bueno, pues entremos en lo que es, ¿qué es la gemología en sí? Bueno, pues la gemología, como veis aquí, es la ciencia que estudia las piedras preciosas, o también llamadas gemas. Me gustaría hacer aquí ya un pequeño inciso y comentar que hay ciertos conceptos, como el término semipreciosas, que ha sido muy extendido, muy aplicado, ¿no? Realmente es un término, como quien dice, es a nivel fiscal, o sea, a nivel de impuestos. Porque en realidad todo lo que nosotros estudiamos, todo lo que vais a estudiar en este curso, son genéricamente piedras preciosas o gemas. Hay que decir que la gemología es una ciencia que se basa en otras, que se basa en, como veis aquí, en otras disciplinas, de mucha más enjundia, si quieres, porque hay veces que, bueno, al gemólogo se le ha minusvalorado, ¿no? Porque realmente, bueno, pues parece que como que solamente estudia las 4 piedras que hoy conocemos, no que hoy conocemos, porque conocemos muchas, pero quiere decir que la gente conoce, ¿no? Diamante, la esmeralda, el rubí, la turquesa, la perla. Bueno, en realidad muy pocas en comparación con todo lo que realmente estudiamos. Pero bueno, la gemología se basa en estas ciencias, la ciencia, lo que es la mineralogía, en donde, bueno, pues hay que decir que el 90% de las gemas, como veis aquí, que se utilizan en joyería, pertenecen al reino mineral. Y ahí, bueno, pues tenéis la definición de mineral, ¿no? Una sustancia inorgánica de naturaleza sólida y con una composición química fija dentro de una cierta flexibilidad, como digo aquí, ¿no? Con una estructura cristalina, eso sí, un orden interno también fijo. Bien, como os digo, la mayoría de nuestras gemas pertenecen a este reino, al reino mineral. Por lo tanto, es fundamental que entendamos ciertos conceptos que pueden aplicarse a todos los minerales y que luego iremos viendo que cada uno de nuestras gemas que pertenecen a un determinado mineral, pues cumplirá una serie de propiedades, ¿no? Tanto físicas como ópticas. Y todas ellas estarán ligadas o estarán obligadas por su estructura interna y por su composición química. Bien, la cristalografía, una de las ciencias pues quizás la más compleja de entrada, o que nos puede parecer la más compleja, y en realidad es de las más sencillas. O sea, puede parecer muy complicada, y lo es, no digo yo que no, pero que realmente, bueno, pues entenderemos después que la cristalografía, por lo menos desde mi punto de vista, es preferible casi ni estudiarla, es mejor entenderla, ¿no? Entonces, bueno, hay que entender que todas las propiedades físicas y ópticas están ligadas, aparte de la composición, a la estructura, ¿vale? A la forma de organizarse. Simplemente os pongo un ejemplo. Un mineral como el diamante, carbono puro cristalizado, con una composición química que evidentemente siempre es así, porque si no, no la definiríamos,
con una estructura interna especial, una estructura interna ordenada, como evidentemente en sistema que llamamos cúbico, que ya estudiaréis más adelante. Bueno, pues existe otro mineral que no tiene nada que ver con el diamante, salvo que tiene la misma composición, carbono puro cristalizado, pero no tiene nada que ver con el diamante en cuanto a aspecto, en cuanto a propiedades, en cuanto a transparencia y en cuanto a belleza, que es el grafito. La clave no está en la composición, porque ambas dos son idénticas. La clave está en la forma de organizarse internamente, en la estructura. Por lo consiguiente, la cristalografía juega un papel importantísimo en nuestro estudio de la gemología, ¿no? La óptica, bueno, pues hay que decir que todos los análisis, o la mayoría de nuestros análisis gemológicos, lo hacemos apoyándonos en la observación óptica de las gemas. De hecho, nos está prohibido hacer cualquier tipo de prueba física que conlleve algún peligro para la muestra, ¿no? Para la gema, ¿no? Algo que, por ejemplo, los geólogos o los mineralólogos no lo tienen tan presente. O sea, lo que importa es el resultado final, el análisis, no la muestra. Para nosotros lo importante es la muestra, porque el valor que implica, pues muchas veces es tan alto que lógicamente una pérdida, por mínima que sea de material, implicaría una pérdida económica muy sustanciosa, ¿no? Entonces, estudiamos la óptica. Me gusta que analicemos ciertos conceptos básicos que nos ayuden a entender el por qué funcionan nuestras lentes, por qué funcionan nuestras lupas, por qué funcionan nuestros refractómetros, etcétera, etcétera, ¿no? Yacimientos, para mí, sin duda, una de las asignaturas pues más importantes, si no decir la más importante. Todo lo que vamos a ver en cuanto a composición química y a estructura interna se refiere, y consiguientemente a todas sus propiedades ópticas y físicas, es el resultado de millones y millones de años de crecimiento dentro de la corteza terrestre o incluso más abajo. Condiciones de temperatura y de presión que van a variar de una zona a otra y que consiguientemente van a producirnos gemas o minerales de distinta naturaleza en función de la zona donde se produzcan. Es más, incluso vamos a encontrarnos variaciones en el propio mineral de un país a otro, ¿no? Entonces, bueno, pues todas esas fuerzas internas de presión y temperatura y todos los vecinos que van a encontrarse dentro del crecimiento de un mineral, o sea, vamos a encontrarnos que un rubí puede crecer con otros minerales, por ejemplo, pues todos ellos van a dejar su impronta. En algunos casos, evidentemente las condiciones geológicas van a dejar su impronta en cuanto a las propiedades, como hemos visto, en cuanto a la composición y en cuanto a la estructura, y los vecinos van a dejar su impronta también en lo que es el interior de la gema. O sea, vamos a encontrarnos con presencias de esos vecinos, con presencia con presencia incluso de esas condiciones, que las vamos a ver de una forma directa o indirecta, ¿no? Entonces, para mí es vital que estudiéis los yacimientos, que estudiemos en profundidad, ¿no? Y la biología, como veis, pues una asignatura, no es que vayamos a estudiar biología en sí, pero sí que es cierto que se apoya en cierta medida, en algunos casos, muy pocos, que duda cabe que muy poquitos, en el origen, en lo que es la vida de los animales o la vida de las plantas, pues el desarrollo, la formación de esa sustancia en un origen o en un ambiente totalmente orgánico, ¿no? Es el caso del ámbar, por ejemplo, donde el estudio del propio ámbar en sí, de la composición, de todo lo que vamos a ver en el interior, nos puede ubicar ese ámbar en un sitio o en otro y hacer que valga más o valga menos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de los insectos que nos vamos a encontrar aquí, por seguir con el ejemplo, pues imaginaos la cantidad de información que nos provee, ¿no? La presencia de un insecto que se ha desarrollado, por ejemplo, como el ámbar del Cantábrico, que tiene nada más y nada menos que 100 millones de años de antigüedad, lo cual un insecto de esa atrapado en un ámbar, pues imagínate lo que nos aporta, ¿no? De una forma científica en cuanto a información se refiere. Bueno, pues esto sería un poco lo que es la gemología, en lo que se basa. Vosotros lo vais a estudiar pues con un sistema bastante novedoso, ¿no? Bueno, nosotros llevamos haciéndolo a través de una plataforma virtual, un campus virtual, que lo tenéis también a vuestra disposición, que es www.stakevirtual.com. Pero además
Gracias a nuestra radio, gracias al Rincón del Suscriptor y gracias a esta aplicación informática de la cual algunos dispondréis y otros pues tendréis que limitaros a verlo desde lejos, ¿no? Pues podréis hacer lo que es el aspecto teórico y algunas prácticas a través de simplemente la red, ¿no? A la hora que queráis, en el momento que queráis, ¿no? Después ya tendréis la oportunidad de hacer prácticas en nuestros centros y lo podéis hacer pues incluso a vuestra medida, o sea, organizándoos vuestra propia forma de asistir a clase. Ya lo pondremos, ya lo veréis en la sección de publicaciones, que estará en breve a vuestra disposición. Ahí veréis cómo podéis hacer las prácticas, porque no quiero engañaros, la gemología por internet se puede hacer en lo que a teoría se refiere, y bueno, pues con esta aplicación podéis hacer algunas prácticas, pero lo que realmente es importante es el tocar las piedras. Eso es lo que realmente enseña, ¿no? Esto os va a ser de mucha utilidad, que duda cabe, pero insisto que lo más importante sería la práctica. Bien, pues esto va a quedar como botón de muestra en la radio, en abierto, para que veáis cómo se va a desarrollar. Hacemos un pequeño repaso también incluso a los aparatos en los que vais a trabajar o con los que vais a trabajar, pero realmente esto, insisto, es un botón de muestra. Veis aquí todo lo que sería los aparatos con los que vais a trabajar, lupa, la lupa 10, ¿no? En donde, bueno, pues os voy a enseñar a manejarla a distancia, ¿vale? Vais a trabajar con el microscopio, donde también vais a poder trabajar con él a través de la aplicación. Otra fórmula también sería que os pudierais hacer con el instrumental en vuestra casa, también sería una buena manera. Vais a trabajar con el refractómetro, vais a poder analizar piedras, ¿vale? Y lo vamos a hacer pues vosotros y yo, ¿no? O tú y yo, ¿no? Lo vamos a poder hacer. El espectro lo vais a trabajar también. El polariscopio y la fluorescencia. Estos son los aparatos con los que esencialmente vais a trabajar y especialmente en el primer nivel, ¿de acuerdo? Luego ya iremos viendo, iremos avanzando, iremos bueno, pues complicando un poco la cosa. Bien, pues hasta la próxima sesión. Gracias.